Buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos seguís a través del canal YouTube de la Universidad Popular. Nuestro directo de hoy es Iconografía, otra forma de ver y conocer la historia. Para él está con nosotros Consuelo Beléndez García, nuestra monitora de arqueología. Consuelo es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó el máster de Arqueología y Patrimonio, concluyendo esta etapa con la lectura de la tesis Arqueología Forense en el Museo de Albacete. Todos sus trabajos preprofesionales han estado vinculados a la exhumación, estudio y conservación de restos humanos, además de la catalogación de material arqueológico de diversas épocas. Obtuvo una beca por el Instituto de Estudios Albacetenses, realizando un trabajo de investigación titulado Implementación de la colección Osteología Humana en el Museo de Albacete, y ha trabajado en el Museo de Albacete durante la exposición del tercer centenario de la feria como intérprete de sala. Actualmente trabaja en otro sector de la cultura, la producción dentro de las artes escénicas, además de seguir ampliando su formación en materia de programación cultural. Está con nosotros en la Universidad Popular desde el curso 2019 y 2020 y ha impartido los cursos de iniciación a la arqueología y arqueología funeraria y forense. Consuelo, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Lo primero, quiero agradecer una vez más a la Casa de la Cultura el dar la oportunidad de acercar un poco más, desde otras perspectivas, el mundo de la cultura y sobre todo de la historia. Esta tarde vamos a hacer un breve recorrido o paso por la historia a través de otra forma de ver y conocer la misma, que es la iconografía. Eh, Estoy contenta de estar en estos directos porque pensamos desde hace mucho tiempo, cuando hemos comentado esto con otros monitores o la gente que está en el tema de organización y gestión de la Casa de la Cultura, que es otra forma de acercar mucho más a nuestras casas y en la situación que estamos, aspectos que nos pueden no solo formar, sino entretener y abrir nuevas puertas al público que esté interesado en esto. Y bueno, sin más, quisiera presentaros, vamos a hacer una introducción como si fuera una clase introductoria a un curso que está lleno de imágenes y de aspectos muy interesantes para conocer de otra manera la historia a través de eso, de los iconos. Voy a compartiros una presentación, espero que se vea bien, espero que salga primero, si todo está bien. Bueno, como veis, el título de nuestra charla o curso online es Iconografía, otra forma de ver y conocer la historia. Sabemos desde el origen de los tiempos que las representaciones icónicas, ya sea en artes plásticas o de otro tipo, han sido el reflejo no solo de las sociedades, sino también pues, de la enseñanza y de lo que se quería llegar a la sociedad. Eh, Actualmente vivimos en la era de los iconos, todo está manejado por accesos directos, eh, mostramos nuestras emociones a través de emotes. Eso también vincula mucho a todo lo que podemos relacionar en esta línea de tiempo que vamos a ir recorriendo en estos 50 minutos que vamos a estar en directo haciendo esta charla. Como veis, empezamos con el primer icono, lo tenéis abajo en la parte inferior de la pantalla, que es el de suscribiros a este canal, por favor. Si os interesa la cultura y lo que se está desarrollando desde la Casa de la Cultura de Almansa, os ruego que le deis a suscribiros y sobre todo a la campanita, que os suenen los avisos de todo lo que os podemos ofrecer desde esta plataforma. Eh, Continuamos principalmente empezamos con la terminología o dándole una descripción o una definición a la propia palabra iconografía. Siempre ha sido
o siempre se ha presentado como un recurso fundamental para enseñar y promocionar, además de ensalzar grandes momentos, aspectos o personalidades de todas las épocas de la historia. A través de ello, a través de la iconografía, ya no nos vamos a poner en detalles en qué soporte la vamos a visualizar, sino la iconografía en general, podemos a través de ella ver y conocer mejor la historia. Como os digo, desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, los iconos, a veces más complejos y otros más simples, nos han ayudado no solo a facilitar la enseñanza, sino a que los conceptos claves en el desarrollo de la historia y de las sociedades se pudieran difundir de manera más rápida. Ahora lo tenemos con los iconos de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, pero antes también lo teníamos en los corredores de las iglesias, donde se nos contaba paso a paso la historia de Cristo, o en algunos otros iconos, como vamos a ver en este primer caso, en las pinturas rupestres en época prehistórica. Todo va a ser el reflejo de esas sociedades y todo es cómo querían mostrarnos y enseñar su vida diaria. Como os digo, la iconografía nos ayuda a hacer un breve paseo o recorrido a través de diapositivas, de cuadros, de imágenes que se pueden quedar en nuestra retina y que nos facilitan muchísimo que la enseñanza sea mucho más fluida y que llega a más gente, porque hay veces que la historia se queda siempre como en algo que está lleno de letras, que es aburrida y no es así. La historia, la arqueología, la cultura en general puede llegarnos de muchas maneras y cada vez más al alcance de todos y con un atractivo que nos puede llegar a abrir puertas de algo que pensábamos que no nos gustaba y que con este tipo de cosas o este tipo de acercamientos podamos desvelar, abrir esa puerta a más conocimiento a través de ejemplos como este. Bueno, aquí en este plantel que veis en esta diapositiva, he puesto algunos iconos de ese recorrido o de esa breve historia que vamos a pasar. El primero de ellos es una pintura rupestre. En el segundo lugar, he querido representar el momento protohistórico, ese paso de la prehistoria al inicio de la historia, con la dama oferente del Cerro de los Santos, en ese momento del desarrollo no solo de la cultura ibérica, sino de las culturas prerrománicas, que hablaremos de ellas ahora. Por supuesto, los iconos que vienen de fuera, que también calan en nuestra historia y que son muy interesantes de conocer, como podría ser cualquier cultura, en este caso una muy representativa como es la egipcia. Ahí veis un trozo de papiro. em, el mundo egipcio, aunque si hiciéramos una línea de tiempo, estaría muchísimo más avanzado que en lo que nosotros podríamos vivir en la península ibérica. Sí que es verdad que a través de su estudio podemos conocer, a través de la iconografía que nos ha dejado el registro arqueológico, podemos conocer aspectos muy interesantes de la vida egipcia, no solo ya lo que conocemos de dioses y faraones, sino también, por ejemplo, elementos sobre la medicina, la agricultura, cómo controlaban las crecidas y bajadas del Nilo para que todo el mundo que quisiera acercarse a esos conocimientos los tuviera al alcance. ¿Cómo? A través de los iconos y de, sobre todo, las representaciones que vienen junto a la escritura jeroglífica, que es la escritura propia de este periodo. Luego tenemos ahí a una Venus, representación del mundo clásico, que sería ese gran salto en donde la iconografía se hace un referente muy, muy importante, ya que un aspecto que vamos a tratar o que es muy recurrente en el tema de la iconografía en este periodo es el tema de los dioses y héroes. Em, este patrón se repetirá en otras culturas y en otros aspectos, pero veremos que todos los dioses y todos los héroes de la época clásica siempre vienen asociados o vinculados a una serie de iconos que nos hacen que los podamos reconocer rápidamente. Esto
nos lleva a tener un interés sobre la mitología, sobre aspectos que nos llevan a conocer poco a poco más, no solo las creencias en el mundo romano o en el mundo griego, sino también en otras culturas desarrolladas en este momento. Por supuesto, otro gran salto, que lo veis en el siguiente cuadro, es el momento de la Edad Media. Ahí os he querido poner a Alfonso X el Sabio y esas miniaturas que acompañan a esos textos tan importantes que nos hacen conocer muchísimo la historia de este momento. La Edad Media, en esta presentación, hemos tomado como referente o como icono para hacer como hincapié en ese momento la imagen del caballero. Si nosotros nos hablan de Edad Media, normalmente siempre nos viene a la mente caballeros, princesas, castillos, batallas, el desarrollo de la escritura, bueno, muchísimas cosas que se pueden vincular a todas estas representaciones que vamos a ir viendo. Y por supuesto el mundo contemporáneo, no el actual, porque si no, nuestros predecesores, con la gran propaganda que se hizo por parte no solo del nazismo y el fascismo, sino también del comunismo, desarrollando verdaderas obras de arte, pero también grandes iconos del desarrollo de nuestra historia contemporánea. Pero vamos a empezar la clase. Bueno, la clase, esta pequeña presentación. Normalmente en las sesiones de este curso o el planteamiento que se quiere hacer con esta idea es que siempre es presentar una idea general y luego un ejemplo claro que nos deje como si dijéramos una premisa en nuestro cerebro, en el que así asociemos ese icono con esa época para que sea mucho más fácil a la hora de conocer un poco más de nuestra historia. El primer punto que vamos a tratar, como hemos dicho, en esa línea cronológica es la prehistoria. Cuando la escritura todavía no se ha desarrollado, tenemos que tirar del registro arqueológico o también de otras referencias como puede ser el arte rupestre o el arte mueble. Esa es la gran diferencia que vamos a poner o los dos términos que quiero que se os queden esta tarde en este breve paseo por la historia a través de la iconografía. Si habláramos de prehistoria, hablamos de ese gran soporte que tenemos, que son las cuevas, esos grandes abrigos rupestres, en donde se nos ha contado mucho de las sociedades del pasado. Y por supuesto, aunque son más escasos, pero también muy relevantes, los aspectos o representaciones icónicas que se han encontrado en el arte mueble, en otros soportes que también nos ayudan a conocer esa prehistoria, ese inicio de nuestra historia. En primer lugar, vais a ver un fragmento, un detalle que fácilmente es reconocible por todos, ese color rojo sobre una superficie de piedra, que son las pinturas rupestres. Normalmente la pintura rupestre siempre está asociada o siempre se le ha vinculado el desarrollo perdón, la representación de escenas de caza, em, como principal icono a la hora de conocer estas sociedades prehistóricas. Pero no solo así, vamos a ver algunos otros ejemplos que nos ayudan a desvelar que también en ese mundo prehistórico empezaron a plasmar en sus paredes otros aspectos que no solo era la caza o actividades que desarrollaban los pobladores, los hombres y mujeres en época prehistórica. El mismo ejemplo, el de los ciervos, también lo tenemos, como veis, en el arte mueble, en este fragmento de hueso tallado em, de época paleolítica, donde veis que coincide el animal, coincide el periodo, por lo que vemos que se puede conocer, podríamos decir que se implantó como icono esta representación de los animales que tenían a su alrededor, la forma de capturarlos o el desarrollo de estas sociedades, en un principio nómadas y luego
cuando empiezan a establecerse en ese gran cambio que es el neolítico, con la aparición de la agricultura y la ganadería. Pero no, como digo, no solo a través de este arte se representaba la parte más activa de la vida diaria o de la principal desarrollo de actividades que tenían estos pobladores de época prehistórica, sino también hay aspectos que salen fuera de esos planos y son meramente vinculados, o sea, perdón, son aspectos vinculados a la creencia de estas sociedades. Aquí vemos una representación muy icónica donde vemos a ese individuo adulto dando lecciones a individuos mucho más jóvenes en su espacio de habitación, que es la cueva, y alrededor vemos iconos muy representativos de esta época que todos podemos identificar fácilmente. El mamut en la parte o el bisonte en la parte posterior en la pared, o las manos pintadas en un plano medio, esas Venus que representan a la fertilidad, a la diosa madre. Vemos que no solo esos aspectos, como digo, vuelvo a repetir, más cotidianos se representaban, sino también ese plano más de creencias más etéreo que también se representa de esta manera. Aquí vemos algunos ejemplos de algunas imágenes que nos llevan a hablar de esa creencia, de esas representaciones vinculadas a las ofrendas, a los rituales desarrolladas en época prehistórica. Las imágenes que veis aquí siempre coinciden en una cosa, y es que son representaciones de figuras humanas o antropomorfas con los brazos elevados, en tono de alabanza, de exaltación hacia las divinidades, como ofrecimiento, como súplica en esos rituales desarrollados pues en muchos casos para pedir una mejor desarrollo de la agricultura, de la ganadería, o que haya una buena salud para la comunidad, todas estas representaciones rituales que podemos vincular a estas sociedades. Veis que coinciden, como os digo, en siempre aparecer ese icono de la figura humana con los brazos elevados hacia el cielo, hacia las divinidades que suelen estar representadas siempre en un estadio superior, como veremos a lo largo de toda la historia. Ahí veis otro ejemplo de esas figuras con las manos alzadas hacia el cielo. Pero ahora vamos a poner un ejemplo mucho más cercano a nosotros. En este caso estáis viendo un calco de las pinturas rupestres que se encuentran en la Cueva de la Vieja en Alpera. Estas pinturas han sido un referente en el desarrollo y en el estudio del arte del arte prehistórico, porque dentro del arte rupestre diferenciamos el arte esquemático del arte figurativo. En este caso estamos ante unas pinturas rupestres de arte figurativo, que eso, como digo, se han convertido en icono a la hora de tipificar este tipo de estilos pictóricos. ¿Por qué? Porque en ellas, como veis, es una gran pared, un abrigo, donde aparecen numerosos animales como ciervos, toros, vacas, cabras, guerreros, algunas representaciones femeninas, pero como os he marcado con un círculo rojo, aparece una figura mm, de mayor tamaño en el espacio central que nos llama mucho la atención. Esta figura se le ha llamado la del sacerdote o chamán. em, ha sido estudiada por muchísimos entendidos de arte y prehistoriadores,
ya que era una representación diferente a lo que estábamos encontrando normalmente, que lo veis en el detalle, se diferencia claro de los otros individuos que vemos que van armados con su eh, arco y flechas. En este caso, vemos a un señor que porta en su cabeza un penacho de plumas o un tocado y aparte, su figura, aparte de ser muchísimo más grande en tamaño, que eso daría como que se quiere incidir en la importancia de este personaje, de este individuo. Hablamos de señor porque se ve muy claramente la representación genital, en el caso, tanto en el arte esquemático como en el arte figurativo, ya desde en el origen de la del desarrollo pictórico o del desarrollo artístico, vemos que lo principal a la hora de diferenciar entre sexos es el marcar muy bien la diferenciación no solo de los aparatos genitales, sino también en el caso de las mujeres, los pechos como elemento, como ítem o elemento icónico para su diferenciación. Volviendo a esta imagen, como os digo, aparece con las manos hacia arriba y lo más significativo es ese penacho, ese tocado de plumas o de fibras que lleva en la cabeza. Esto es lo que le ha dado o la- es el aspecto que hicieron que le pusieran el sobrenombre del chamán o sacerdote, por esa diferenciación con el resto de figuras que tenemos alrededor. También su indumentaria parece ser que lleva como una túnica o una falda, porque como veis en las figuras que tenéis alrededor, no tiene esa forma triangular en la zona en las piernas, que daría ese aspecto de que está cubierto, lleva algo de vestimenta. Em, Como os digo, esta pintura, este abrigo que está tan cerca de nosotros, que es Alpera, se ha convertido en icono de referencia como de lo que es el estudio del arte figurativo en la península ibérica. Cerramos la parte de la prehistoria, quisiera incidir en esto, en que, por favor, respetemos los espacios cuando paseamos por ciertos sitios y podemos visitar estos lugares, respetemos estas representaciones y tengamos mucho cuidado con ellas, porque es lo único que tenemos de estas sociedades del pasado. Todo lo que nosotros destrocemos no podrá llegar al conocimiento de futuras generaciones que deben conocer cómo se ha desarrollado la sociedad y sobre todo los individuos a lo largo de toda la historia. Y bueno, queda muy bien resumido en este graffiti, por lo que decimos, siempre hay que unir, la iconografía nos ayuda a unir el pasado con el presente. Y veis ahí, no debemos borrar nuestro pasado porque está muy presente y hoy mismo lo vamos a ver, con que para nada la era de los iconos se ha acabado y lo tenemos a la orden del día. El siguiente paso o la siguiente época que vamos a tratar em, es la época protohistórica, como os he dicho, el desarrollo de las sociedades previas al mundo romano, ya no solo en la zona de Albacete y provincias colindantes, que es el núcleo central del desarrollo del mundo ibero, sino también las sociedades, las otras sociedades o grupos sociales enmarcados en el panorama peninsular donde como veis ahí, se distribuyen los pueblos prerromanos. En este momento, eh, podremos hablar de un icono muy representativo de esa parte, la que no es íbera, que son las estelas de Guerrero. Es, Como sabéis, en el mundo antiguo, en el mundo protohistórico y por supuesto a lo largo de a lo largo de toda la historia antigua, la figura del guerrero siempre ha estado muy identificada por un aspecto, que es su panoplia, su conjunto de armas, escudo, casco, que normalmente aparece en el registro arqueológico junto en su enterramiento como ajuar, junto al individuo para representarlo. Eh,
Además, en el mundo protohistórico, en estas sociedades prerromanas desarrolladas, que no son del mundo ibérico, sino las que conocemos como celtibéricas, y todo lo que vamos a ver en estas diapositivas se desarrolla sobre todo en el territorio de Extremadura, eh, vemos representadas en estas estelas de guerrero, marcando esos lugares de enterramiento, aspectos relacionados totalmente con esta figura de, de la que estamos hablando. Aparecen normalmente, como veis aquí, figuras antropomorfas, la representación de esa panoplia y otros objetos relacionados con estos individuos que denominamos guerreros. En primer lugar, veis ahí, todas como veis o vais a ver son ejemplos extraídos del registro arqueológico de excavaciones del territorio extremeño. Ahí veis muy claramente la representación de dos guerreros que van armados con su espada, tienen sus su escudo y su arco. También aparece un icono que se repite y lo vamos a ver, quiero que os fijéis en esto, aparece la representación de un espejo y muchas veces también el carro. Creo que os lo puedo marcar, no sé si ay, no va a salir, pero el perdonad, un momento. El espejo lo veis veis la figura del escudo justo arriba, aparece como un círculo de mayor tamaño y luego seguido de 3. Esa es la representación esquemática del espejo. Y diréis, ¿para qué incluye un espejo en la panoplia de un guerrero? Es un elemento fundamental eh, a la hora de la estrategia militar. Con él podemos escondernos y podemos visualizar ciertos ángulos de donde pueden atacar enemigos y y es algo que se asocia mucho al desarrollo pues eso, de la estrategia militar. Aparte de que podría ser un elemento de cuidado estético, pero en este caso creemos que está vinculado a lo que es el desarrollo de la figura militar propia del guerrero. Ahí vemos también otro elemento muy esquemático, que es este que veis aquí, que es difícil de asociar, pero que lo vamos a ver ahora en otras diapositivas que vamos a ver a continuación, que es la representación esquemática de un carro. Eh, es el vehículo que tiene el guerrero para poder moverse con mayor agilidad. Y es más, en el momento que se desarrolla el carro, los cambios en la, la expansión militar fue, o sea, uno de los avances militares que ayudó mucho más a la expansión militar en época antigua. Bueno, aquí volvemos a ver esa imagen, el guerrero, volvemos a tener la lanza, el escudo, el espejo y abajo veis mucho más claro esa representación del carro, la parte donde, la parte donde va subido el guerrero y la parte de adelante es donde irán atados el caballo o los caballos, en este caso dos, que están representados de manera muy esquemática. Aquí veis el cuerpo del caballo y las 4 patitas, 2 caballos a cada lado, que son los que tirarían de este carro. Para que veáis, mi idea es que siempre cuando hablamos de iconografía vemos que hay ciertos elementos que siempre se repiten y que podemos vincular a una sociedad y que podemos hacerlos como la seña de identidad de estas sociedades desarrolladas en el pasado. Y esto nos lleva a conocer más. ¿Por qué aparece un espejo? Por esto. ¿Por qué siempre se entonces, a través de un pequeño icono podemos conocer mucho más de cómo se ha desarrollado el mundo, en este caso protohistórico, en esa territorio celtibérico. Ahí vemos una estela mucho más compleja, más detallada, en donde aparecen más de una figura. em, Aparece el carro, pero volvemos a tener eso, aparece el carro, aparece la espada, aparece la lanza, el escudo. Aquí sí que aparecen elementos de,
de adorno, como pendientes o una tiara, aparece también un peine, para que veáis toda la importancia que tiene, en este caso, por ejemplo, el ajuar funerario. Esto nos podría llevar a hablar también, a abrir otra vía de diálogo, que es, ¿qué son los ajuares funerarios? Veis que la idea principal de esto es que la iconografía nos abre puertas una tras otra para conocer de muchos aspectos de nuestra historia. Eh, en este caso nos hemos subido más hacia el norte, a Asturias, donde vemos esta estela de guerrero, en la que destacaríamos, aparte de que se vuelve a repetir los iconos de la panoplia, ese casco con cuernos. Es un casco ceremonial que nos llevaría a hablar de esa influencia que viene de Centroeuropa, del mundo celta, de esas incursiones que vienen de Centroeuropa hacia la península ibérica, trayendo esos reflejos, esos calados que tiene la sociedad y que se ven al final reflejados en elementos tan importantes como son las representaciones de estas estelas en el mundo funerario asturiano de estas sociedades prerromanas. Pero no solo están representados los hombres, también hay mujeres. Me gustaría que os quedarais con esta idea clara, porque vamos a ver luego las damas íberas, y para que veáis la importancia que tiene el recalcar o el ensalzar a la mujer con esas joyas y esos elementos que la representan. En este caso, como veis, en el mundo celta celtibérico siempre aparece esa media luna encima y luego los grandes collares sobre la imagen femenina. Aquí vemos de nuevo dos figuras femeninas donde vemos esa tiara o ese elemento decorativo sobre la cabeza. Este aún más esquemático que el anterior, pero que nos ayuda a diferenciar enseguida que es una figura femenina. Em, en el siguiente caso volvemos a ver ese gran collar y esa gran tiara representando la figura femenina. Igualmente en estas dos siguientes que tenemos a continuación. Como veis, son patrones que se repiten. Entonces nos llevan a, como digo, a abrir vías de diálogo y de conocimiento nuevos, porque esto nos puede llevar a interlazar, pues, cómo es el desarrollo de la orfebrería en estos pueblos prerromanos, cuál ha sido la influencia de otros pueblos en el desarrollo de esas modas o de esas tendencias a la hora de la indumentaria o de los elementos de ajuar dentro de estas sociedades. Pasamos a la otra parte de la península, donde tenemos el mundo íbero. Ese sí que nos toca de lleno, porque sabemos que en nuestra provincia somos uno de los referentes de este mundo íbero y en el caso de la iconografía íbera siempre me gusta detallar o ensalzar a través de la iconografía las damas íberas y el animalario ibérico, que es muy rico, por suerte, en las representaciones que nos han llegado en el registro arqueológico. Aquí veis una imagen donde aparece el guerrero íbero y las damas íberas, que enseguida la asociamos a una gran dama que la conocemos, no es de nuestra provincia, pero sí de muy cerca, que es la dama de Elche. Creo que es un icono archiconocido. O sea, creo que todo el mundo en que ha tenido una referencia del arte o del desarrollo de la historia de España, hombre, no dudo de que todos los que somos españoles conocemos esto, sino también gente que conoce nuestra cultura asocia rápidamente esta imagen a ese desarrollo íbero, de la cultura ibérica, propia de la península ibérica. Bueno, vuelvo atrás un momento. La dama íbera, siempre con esos elementos decorativos, una orfebrería muy detallada y muy ostentosa para reflejar su estatus social. Pero también tenemos la dama de Baza, eh, otra de las grandes representaciones de las damas íberas, y por supuesto la dama del Cerro de los Santos.
Cuando hablamos de las damas, siempre me gusta que se quede como un aspecto importante a la hora de diferenciarlas, porque ya no solo sus elementos de decoración a través de sus joyas o de su indumentaria, sino también la gran diferenciación que encontramos entre las damas oferentes y las damas sedentes. En el caso de la dama de Elche, no podemos, o sea, no se puede asociar a ninguno de estos dos tipos o clasificaciones porque solo es el busto. Pero en el caso de la dama de Baza, estamos ante una dama sedente, aparece sentada en su trono y en el caso del Cerro de los Santos aparece, o sea, es el icono más representativo de esa clasificación de las damas oferentes. Aparece de pie, de cuerpo entero, con un vaso en actitud de ofrenda hacia las divinidades como representación de estas damas. Aquí vemos unos detalles de todos los elementos de joyería que aparecen representados en esta escultura y un detalle de las manos donde aparece soportando ese cuenco, ese, ese recipiente cerámico para ofrenda a las divinidades. Ahí veis otro detalle más. Aunque la calidad de esta imagen es un poco regular porque no he podido encontrar otra. Como sabéis, y esto sí que me enorgullece y quiero que lo tengáis y os lo quedéis ahí en el pasaporte de albaceteños y de identidad, si vais al Museo Arqueológico Nacional, que gracias a la gran reforma que se hizo hace unos años, cuando al frente de este museo estaba doña Rubí Sanz, la que ahora, y bueno, ahora y siempre ha sido la directora del Museo Arqueológico, Museo Provincial de Albacete, tuvo el empuje de decir, vamos a darle un gran cambio al Museo Arqueológico Nacional. Y entonces comenzó este proyecto y si visitáis ahora el museo, es una maravilla. Y que si somos de Albacete nos deberíamos de sentir muy orgullosos de ver y de poder decir, mirad, esto es de mi tierra, porque de verdad os invito a que vayáis a visitarlo cuando podamos y si no de manera virtual, pero podéis ver el monumento turriforme de Pozo Moro o grandes esfinges o representaciones, o sea, perdón, grandes esculturas del mundo ibérico como son la dama o la bicha de Balazote u otros grandes iconos de este mundo íbero que están ahí para el gusto y disfrute de todos los visitantes. Pero cuando vas allí dices, me siento orgulloso, orgullosa de ser de Albacete y que todo el mundo pueda ver el arte que se desarrolló en nuestra historia de la provincia. Como os digo, aparte de las damas, tendremos el animariario ibérico, otros grandes iconos del mundo ibérico, el desarrollo en el arte de las representaciones de animales. Tenemos el caballo, por ejemplo, es el caballito del Cerro de los Santos, en Monte Alegre del Castillo, en Albacete, o el caballo de la Losa, también en Albacete. Ahí ya vemos una gran influencia del arte o el desarrollo de este primer contacto con el mundo romano que ya está llegando a nuestra provincia. También tenemos otro animal que es la cierva, como esta, la del caudete, que también es un gran icono del mundo íbero en lo que se refiere a arte o escultura ibérica. La paloma del Amarejo, que como veis, el icono no ha muerto, sigue vivo hasta nuestros días como el logotipo del complejo hospitalario de la ciudad de Albacete. Una imagen sencilla y clara y que creemos que sigue representando lo que en el mundo antiguo es la paloma. Es la unión entre el cielo y la tierra, la unión de la paz, la tranquilidad, ese, ese animal que, como digo, puede estar tanto en la tierra como en el cielo, que es lo que une y lo que nos da le da esa fortaleza. El mundo de las aves en la iconografía sería para dar un curso solo de ello, porque es muy, muy interesante.
También aparece la paloma en esta, por ejemplo, en esta representación en el Timaterion de la quéjola. Como digo, las aves están muy vinculadas a las divinidades. Las divinidades siempre están en el cielo, los humanos estamos en la tierra. Las aves son las que pueden transportar o tener esa relación entre un plano y otro, el plano divino y el plano terrenal. Eso se ha mantenido en muchas culturas y en muchos desarrollos de religiones, propiamente, por ejemplo, la cristiana, donde la paloma también tiene un calado muy importante. Bueno, la representación de la paloma en cerámicas como esta de la Albufera, esta es otro calco que también es de las cerámicas de la Albufera. Por supuesto, ya no solo animales fácilmente reconocibles, sino estos animales propios de la mitología, que son las esfinges. La más famosa o la más conocida es la bicha de Balazote, donde vemos esta representación antropomorfa donde la cabeza de humano se junta con cuerpo de toro, cola de león y creando esta imagen tan icónica del mundo íbero en Albacete. Voy más rápido porque quisiera terminar la presentación y por eso no quiero que veáis las imágenes, pero no vamos a hacer una descripción, porque para que veáis la importancia que tiene la iconografía y lo que nos puede hablar de todo esto y lo que podríamos desarrollar muchísimo en las ideas que os presento aquí. Como os he dicho, el mundo clásico su iconografía nos hace hablar no solo de cómo se desarrolla, por supuesto, porque los grandes iconos de los emperadores, el desarrollo por ejemplo, en el mundo romano, se me viene a la cabeza de ese cambio político entre el desarrollo de la política republicana luego a la política imperial, pero quedándonos en otros aspectos que podemos vincular a la iconografía, podríamos hablar de dioses y héroes. El héroe más conocido, para poner un ejemplo, es Hércules. El, eh, el que siempre aparece representado, y lo vamos a ver rápidamente en esta película, en este flash que vamos a ver a través de estas diapositivas, siempre aparece por supuesto, un cuerpo muy atlético, sabéis que es el semidios más fuerte del Olimpo, y bueno, aparece siempre representado con la piel de este león, el león de Nemea, que es uno de los trabajos que tuvo que hacer Hércules, de los 12 trabajos. Uno de ellos fue matar al león de Nemea y como trofeo conseguir su piel que es la que portará en muchas representaciones pictóricas, bueno, escultóricas, en la que aparece este dios representado. ¿Por qué? Porque el león de Nemea, como veis, solo pudo ser derrotado por la fuerza de Hércules, ya que su piel era tan dura que no podía ser atravesado ni por ninguna espada ni lanza para darle muerte. Bueno, aquí vemos, os lo voy a ir pasando rápidamente, esas representaciones. ¿Veis? Aparece siempre, para que veáis que lo importante de la iconografía, se representan casi siempre los mismos patrones, o por lo menos iconos que lo podamos representar. Hércules tiene varios. Uno, primero, su forma atlética. Segundo, aparece normalmente con un bastón como arma de defensa. Y, por supuesto, la piel del león de Nemea sobre su cuerpo también sirve de icono para representar a esta imagen. Aquí tenéis a la hidra. Vemos Hércules, piel del león de Nemea y bastón, para que veáis que se repite una y otra vez en los diferentes, da igual sobre qué soporte, quién haya sido el artista, qué época, pero siempre lo tendremos en nuestra mente si llegamos a quedarnos con este patrón. Hércules, bastón, león de Nemea, por ejemplo. Es una manera de poder acordarnos de esta idea que os quiero transmitir. Aparecen en pinturas, en mosaicos, ¿vale? Aquí tenéis otra, en la representación con la cierva de Cirenea. Aquí tenéis otro de los 12 trabajos. Vamos a pasar muy rápidamente, pero para que veáis, vuelve a aparecer
la representación de Hércules con un bastón y con la piel del león de Nemea como elemento para defensa, como armadura de este personaje. Aquí vemos, y siempre en actitudes de demostrar su fuerza, ¿vale? Aquí vemos otra, jabalí de Erimanto. El establo de Aurigas. Los pájaros de Estínfalo. Pero quiero pasar y que veáis uno de los, bueno, el último de los iconos, o sea, de los trabajos de Hércules. Las yeguas de Diomedes. Pero quiero que lleguemos al jardín de las Hespérides. ¿Por qué? Hércules dice que viajó y llegó a la península ibérica con estos 12 trabajos. En este caso llegó a un gran jardín que dicen que estaba situado en lo que sería ahora el territorio andaluz, en donde se escondían unas manzanas que tenía que robar, porque ese era el fruto. eh, Luego apuntaros, manzana, fruto. ¿Qué aparece representado en el centro? Una serpiente, el árbol, para ver si encontráis iconos que se parezcan en otra cosa que no es el arte clásico, como puede ser las representaciones en el mundo religioso cristiano. La serpiente, Dios, Adán, Eva, las manzanas, ¿vale? Vemos que hay veces que se adaptan esos iconos para darle explicación y para poder llegar a la sociedad o acercar a la sociedad estas nuevas creencias y, y desarrollar así la historia de la misma. Bueno, como digo, Hércules llegó a la península ibérica y esto apareció reflejado en muchísimas representaciones pictóricas, pero hasta ha quedado en nuestro calado dentro de la bandera de la propia Andalucía, de la propia comunidad autónoma, donde vemos representado a Hércules con esos leones, pero sobre su cabeza el león de Nemea, y lo que conocemos como las columnas de Hércules, que esta era el lugar, aquí se marcaba el lugar de el final de la tierra conocida, o sea, el final del Mediterráneo, que es donde empezó a desarrollarse principalmente, o sea, donde se decía que se había desarrollado principalmente la historia en época clásica, para que veáis que los iconos se siguen manteniendo hasta la actualidad. El mundo medieval. Como veis, aquí en esta pizarra que os he puesto, el mundo medieval es el mundo de desarrollo, no es para nada una época oscura, aunque sí que pueden traernos algunos iconos o representaciones de este mundo, nos puede llevar a esa idea, pero siempre porque se ha vinculado a grandes catástrofes que pasaron en este periodo. Pero el mundo medieval también está lleno de luz, del desarrollo de las universidades, del crecimiento de las sociedades no solo en la península ibérica y España, sino en toda Europa y el mundo. Eh, del mundo medieval he puesto la imagen del caballero, es lo que primero se nos viene a la cabeza. El ideal del caballero, el ideal del honor, es ese decálogo de normas a las que se ceñía ese estatus social que era el de ser caballero. Bueno, aquí vemos muchas representaciones de lo que en este periodo podríamos vincular a la imagen de los caballeros. Pero también, como digo, la Edad Media tiene su parte oscura, pero no oscura porque fuera deprimente, sino porque, por ejemplo, hay iconos como este que vais a ver aquí,
vemos representado a Vlad Tepes, que hasta hoy, hasta el día de hoy, ha dado pie a que su historia se transformara gracias a la literatura de un señor inglés que, como dicen los rumanos, nunca vino a Rumanía, pero no se ha hecho una gran publicidad, que es ese icono de los vampiros. Sí, los vampiros nacen en la historia en el momento, en la Edad Media rumana y que llegan a nuestros días. O sea, que para que veáis que los iconos o las referencias iconográficas o los personajes que de un pasado pueden dar pie a otros referentes que tenemos hasta en la actualidad. Y por supuesto, la imagen del caballero se ha mantenido. Bueno, a mí me gusta meter siempre momentos divertidos en las presentaciones. La imagen del caballero está representada hasta en los caballeros Jedi de Star Wars, esa enseñanza, ese ideal del honor, del respeto que sigue calando en nuestra sociedad. De la Edad Media tenemos la monarquía y su ordenamiento que llega hasta nuestros días y muchos aspectos que podríamos desarrollar en este discurso de qué importante es la iconografía y qué nos puede llevar a conocer de la historia. Otra parte muy importante de la iconografía es el desarrollo de las religiones. Ya no solo religiones que a lo mejor nos quedan lejos porque están al otro lado del charco, como puede ser la maya, la azteca, religiones nórdicas de la que conocemos mucho gracias a esa publicidad que se da y que es a ese interés que se nos ha generado por las grandes producciones, ya sean de series, de cine o de otros aspectos, como pueden ser series como Vikingos o otros ejemplos que podríamos poner mil. Eh, por supuesto, la religión islámica, que ha sido una de las 3 religiones que ha marcado el desarrollo de la historia en la península ibérica y que, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, hay un referente, que es la ciudad de Toledo, la ciudad de las 3 culturas, donde podríamos visitar lugares icónicos y ver esa interrelación entre religiones y sus grandes representaciones. El cristianismo nos trae iconos, no solo los propios iconos que no toman ese nombre, esas tablillas donde se representan a los santos, sino también imágenes que se repiten igual que en el mundo clásico. Si Hércules era el que portaba la piel del león de Nemea y el bastón, San Pedro lleva sus llaves, San Juan está asociado al águila, igual que puede ser el águila de Zeus, para que veáis que podríamos interrelacionar miles y miles de conceptos con una sola imagen. Y el judaísmo, también una religión que nos ha traído muchos iconos y que nos podría dar a entender y ayudar a conocer mucho más de lo importante que ha sido siempre en la península ibérica y el desarrollo de su historia, el que vinieran gentes de otros lugares a aprovechar la riqueza que tenemos aquí, porque no lo hemos dicho, en época prehistórica también es el momento de las colonizaciones. Aquí también tenemos representaciones del mundo fenicio, del mundo tartésico, del mundo cartaginés. Siempre Iberia ha sido la tierra de las oportunidades y esto ha calado muchísimo en la iconografía. En el caso de las religiones, esa interrelación ha dado maravillas, como os digo, que serán reflejo hasta en la actualidad, como es la ciudad de Toledo, donde han convivido estas religiones y sus manifestaciones. Ya acercándonos al final, al mundo contemporáneo, como os digo, el comunismo, el fascismo y el nazismo hicieron una propaganda brutalísima para el desarrollo de sus doctrinas políticas, que nos ha traído grandes iconos fácilmente de identificar y que han ayudado en muchos momentos a entender esa propaganda que se hacía a la sociedad. ¿Por qué? Porque por su desgracia, el analfabetismo era
estaba a la orden del día, entonces siempre la iconografía, los iconos, las representaciones plásticas han ayudado a entender, a llegar a la sociedad mucho más fácil. Como ahora nuestros iconos intuitivos a la hora de dar me gusta, a decir que estoy contento, estoy triste. Quiero que se os quede esa idea clave de cuál es el fundamento de estos estudios que yo quiero transmitir a través de la iconografía, eh, que para ver o entender aspectos que a veces los vemos muy fáciles o que aparecen desapercibidos en nuestra vida diaria y que si interrelacionamos damos con claves históricas importantes. Hay que decir que estas grandes doctrinas políticas tuvieron grandes desarrolladores de propaganda, grandes iconoplastas, porque con simples iconos llegaron a la sociedad y transmitieron sus principales ideologías. Y por supuesto, la era de los emotes, la que actualmente, con una simple imagen sabemos si estamos en una aplicación, si no estamos en una aplicación y, como os digo, somos capaces de transmitir nuestras emociones. Por eso creo que la iconografía es algo que debemos estudiar, es algo que debemos de analizar, es algo que debemos de sacarle el jugo y entender que nos puede atraer muchísimo y nos puede contar muchísimo, ya no solo de las sociedades del pasado, sino de la actual. Y nada, con esto me despido. Muchas gracias y espero que nos veamos en más ocasiones, si no es online, de manera presencial y con mucho gusto de estar compartiendo con vosotros todo lo que podamos acercar la cultura. Gracias. Consuelo, Tardes, Consuelo, bueno, muchas gracias. muchas nada a vosotros. Muchas gracias por esta charla, por esta charla tan ilustrativa que nos has hecho, por ayudarnos a entender un poco lo que es la iconografía, un poco bastante, creo que ha quedado bastante claro. Y a partir de ese momento yo creo que el interés por iconografía se va a Sí, ampliar. sí, por De favor. hecho, intentaremos ofertar otra vez este curso, a ver si la próxima vez pues hay bastante gente o hay gente interesada que está interesada en esto, que nos acompañe y nos ha acompañado siempre a través de la historia. Y actualmente vivimos con ello. Vamos a través de emoticonos, a Claro, través de esto todo. ha Muchas sido gracias, Consuelo. una Dime. pincelada muy rápida de todo lo que se puede. La idea principal de esta presentación era que lo que visualizamos es mucho más fácil para nosotros, lo retenemos en nuestra retina y es lo que nos puede abrir esa puerta no solo al conocimiento, sino al interés de conocer más la historia y por qué ha llegado a ser eso. Y entonces creo que es una cosa que nos puede acercar y que estaría encantadísima que la gente que quiera participar llegar a sus intenciones a vosotras y a vosotros y que se desarrollara este curso en la manera que pudiéramos, en la plataforma que se pueda, pero que se acerque a todo el público que se pueda. Está claro, Consuelo, me ha parecido, bueno, creo que nos ha parecido a todos los que hemos estado viéndolo ahora mismo muy interesante y sí, yo creo que desde la Universidad Popular lo podemos ofertar para el próximo curso, a ver si ya lo podemos dar de manera presencial, Sí, que puede ser mucho mucho más más, enriquecedor, sí. para compartir y te tenemos con nosotros aquí. Gracias, Consuelo. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.